Pero muy buenas noches. Saludamos a las personas que se conectan también a través de nuestro canal de YouTube. Puede ser buenos días, buenas tardes, en una hora que usted nos está viendo. Y queremos esta noche estudiar un poco acerca de la fe. Con un título que dice ¿cómo? El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Y quién es el justo? Todo aquel que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador fue justificado por la fe. ¿Listo? Todo aquel que acepta a Jesús, que nace de nuevo, es declarado justo. Y entonces empieza a vivir por la fe. ¿Sí? Empieza a vivir por la fe. En el capítulo número 1 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo habla del poder del Evangelio. En el verso 16, proponiéndose ir a visitar Roma, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y a renglón seguido dice el verso 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, analicemos un poco este verso que habla del poder del Evangelio. Dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La pregunta es, no qué, sino quién es la justicia de Dios. Y Jesús es la justicia de Dios. Así que en el Evangelio se revela Jesús, que es la justicia de Dios. ¿Por qué se revela? Por fe. O sea, Jesús, que es el que justifica, se revela al que cree. ¿Es claro? Así que la vida cristiana inicia por fe, transcurre toda una vida de fe. ¿Sí? Entonces la justicia de Dios, Jesucristo, se revela en el Evangelio por fe. Pero también dice para fe. Entonces, por fe nacimos de nuevo. Cristo es revelado a nosotros por fe, pero también para fe. Para vivir por fe. Para hacer la obra por fe. Para que todo lo que hagamos, lo hagamos por fe. De hecho, la Escritura dice que todo lo que no es de fe es pecado. Así que el peor pecado de la humanidad, por el cual la gente irá al infierno, es por no haber creído en Jesucristo, que es la justicia de Dios. La persona puede tener cualquier pecado. Si cree en Jesús, es perdonado, es hecho nueva criatura. Pero el que no cree, dice Juan, ya ha sido condenado. Lo que estamos estudiando en grupos familiares en el Evangelio, Juan dice que el que cree no será condenado, pero el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Bien, entonces aquí el apóstol Pablo está hablando sobre el poder del Evangelio, y la frase de donde sacamos hoy el título es: el justo por la fe vivirá. Ahora, cuando uno dice vivirá, está hablando del futuro. Entonces, está hablando de que el justo por la fe vivirá en la vida eterna, pero también vivirá aquí en la tierra por la fe. ¿Sí? ¿Quién está hablando ahí? El Espíritu Santo, a través de este señor que le alcancé a tomar una foto. ¿Sí lo ve ahí? Se llama el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está haciendo una declaración que no viene del Nuevo Testamento, viene del Antiguo Pacto, y está apuntando a un profeta. ¿Cómo se llama el profeta? El profeta al cual Pablo apunta se llama Habacuc. El profeta Habacuc es el que hace esa declaración: el justo por la fe vivirá. Y cuando usted estudia el libro de Habacuc, ahí está, como nuestro pastor en Medellín, se llama Habacuc Cifuentes. Ustedes me preguntaron si éramos hermanos, y dije sí, somos hermanos, hijos del mismo padre. Entonces, el profeta Habacuc, usted lee el libro, tiene 3 capítulos, y el profeta Habacuc comienza quejándose por toda la cantidad de problemas que había. Después que se queja, hace lo que hicieron ayer y hoy algunos colombianos: protesta. Se levanta pancartas y va en protesta contra Dios. Pero ni lo uno ni lo otro Dios responde, ni la queja ni la protesta. Entonces él está como en una meditación.
Y dice, sobre mi guarda estaré, y aquí esperaré a ver qué me dice el Señor. Y entonces el Señor le dice, escribe la visión y márcala en tablas, para que corra el que de ella lea. ¿Sí? Aunque la visión tarde, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces la pregunta no es si hay problemas, la pregunta es qué visión de fe tengo yo. Porque nosotros vivimos en un mundo caído donde hay problemas. Necesitamos tener una visión de fe, escribir esa visión de fe y correr con esa visión de fe. Entonces cuando ya él medita y espera a ver Dios qué le dice, él dice esta tremenda frase, dice Habacuc, he aquí, Habacuc 4, dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Entonces cuando el apóstol Pablo hace esa declaración, está canonizando esta escritura del Antiguo Testamento, está diciendo que el justo por la fe vivirá, porque Pablo apenas estaba escribiendo las cartas, en este caso está escribiendo la carta a los romanos, ¿sí? La que acabamos de leer, hablando del poder del Evangelio, y está apuntando hacia el antiguo pacto, hablando de este profeta Habacuc. Ahora, cuando usted sigue leyendo Habacuc, después que Habacuc se queja, después que Habacuc protesta, luego Habacuc medita, Dios le dice que escriba la visión. Entonces Habacuc hace esta tremenda declaración, he aquí aquel cuya alma no es recta, ¿qué pasa? Se enorgullece. Mas el justo por la fe vivirá. Está diciendo que hay dos familias, una familia orgullosa que no cree. Entonces hay algo que es contrario a la fe, es el orgullo. ¿Yo qué voy a creer? Yo nuestro Salvador. ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Qué lo es? ¿Eso qué es? Entonces, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. O sea que el orgullo es contrario a la fe. Por eso la Biblia dice que Dios mira de lejos al orgulloso, pero al humilde se acerca, escucha. Entonces, luego agrega, mas el justo por la fe vivirá. Y más adelante usted ve que a pesar que ella escribe la visión, medita, comienza a orar en el capítulo 3. Habacuc comienza a orar. Y es una oración de todo el capítulo 3, pero hay una expresión de Habacuc muy de fe, que dice, aunque las vides no den fruto, aunque la higuera no florezca, aunque las vacas sean robadas de la manada, aunque no haya nada, mejor dicho, ahí está leyendo mi esposa, no tengo toda la escritura en la mente, pero más o menos lo que él dice, aunque la situación sea la más berraca, aunque quieran implantar el castrochavismo, con todo, yo me regocijaré en el Señor, yo confiaré en el Señor, yo seguiré creyendo en el Señor, yo seguiré adorando al Señor, yo seguiré alabándolo. Eso es una expresión de fe, una circunstancia muy difícil que hace Habacuc. Estudia el libro de Habacuc, solamente tiene 3 capítulos, no lo alcanzamos a estudiar esta noche, pero es una tremenda declaración de fe que hace este hombre. Todos tenemos motivo para quejarnos. ¿Tenemos motivo o no? Sí. ¿Tenemos motivo para protestar? Pero Dios no va a responder a nuestras quejas. Tampoco Dios va a responder a nuestra protesta, que levantemos carteles. Pero Dios sí va a responder a nuestra fe. La pregunta entonces es, ¿qué visión de fe tenemos? En medio de un mundo convulsionado, en medio de un mundo sin esperanza y sin fe, en medio de un mundo que se desmorona, ¿qué visión de fe tenemos nosotros? Y si no tenemos visión de fe y no escribimos esa visión de fe, corremos el riesgo de desmoronarnos y de ir en el mismo camino que va el mundo, de destrucción. Entonces, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y es mucho lo que hay que decir ahí, pero solamente quiero recordar una frase que aprendimos en el Centro de Entrenamiento Bíblico Rema, que dice que la fe es la mano que alcanza las promesas de Dios, y Él le puso la mano.
La fe es la mano que alcanza las promesas de Dios. Y te acuerdo cuando nos dieron esa clase que nos hablaron de 1 Timoteo 6:12. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos. Así que este mundo de duda, de incertidumbre, es un mundo donde únicamente podemos recibir las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, a través de esa fe, que es como una mano que toma las cosas de Dios, que baja del cielo las cosas que necesitamos en la tierra. ¿Sí está? Sí, sí. Entonces es lograr de alguna manera tomar esa palabra y bajarla para que sea su voluntad, como dice Jesús cuando enseña al Padre Nuestro, dice que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Solamente se logra por la fe. Ahora, si nosotros miramos el mismo apóstol Pablo, pero en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, hablando del pacto que había con Moisés, o hablando de la ley de Moisés, dice en Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Entonces, aquí nos está diciendo que a través de la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, ninguno fue declarado justo por cumplir la ley. Es evidente, porque nuevamente el justo por la fe vivirá. Así que todo lo que Dios hace en la tierra lo hace por la fe. Si usted quiere que su vida sea cambiada, que su hogar sea cambiado, cualquier cosa sea cambiada, necesita moverse en fe, creyendo al Señor. Cuando uno se mueve en fe, creyendo al Señor, Dios le da la visión, como Habacuc. Y cuando Dios le da la visión, aunque la higuera no florezca, ¿sí? No hay nada en el campo, ni las vides den su fruto, aunque el ganado sea robado de la majada, aunque todo se pierda, usted puede alabar al Señor, porque puede decir, como dijo el salmista, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo puedo confiar que el Señor se encargará de mí, aunque las circunstancias de aquí no sean las mejores. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo está diciendo que el justo por la fe vivirá. ¿Cómo empieza uno a vivir por la fe? Cuando nace de nuevo, cuando es justificado por esa fe. ¿Sí? Porque la ley, dice el verso siguiente, usted tiene su Biblia, no es de fe. Pues la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces era una cantidad de leyes, 603 leyes, si no estoy mal, que había que cumplir. Y si las cumple, vivirá por ellas. ¿Y saben qué no pudo cumplir? Ninguno. Por eso ninguno fue justificado por la ley. Entonces somos justificados por la fe. Pero la fe es la puerta de entrada a toda la plenitud de la bendición de Dios. Primer paso se llama el nuevo nacimiento. De ahí en adelante necesitamos aprender fe para caminar por fe, porque por fe andamos, no por vista, dice la palabra. Entonces, toda decisión que nosotros tomemos debe ser tomada por fe. Y para eso necesitamos orar antes de quejar, orar antes de protestar, ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, esta es la circunstancia, esta es la situación, pero tu palabra dice. ¿Sí? Entonces ya esa es una palabra de fe que nos va a mantener. Ahora, el apóstol Pablo aquí está señalando a alguien más antiguo que Moisés, y está señalando, si usted lee Gálatas 3, está hablando del pacto hecho con Abraham, el padre de la fe. ¿Sí? Entonces dice que Abraham fue justificado por la fe, porque creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, fue declarado justo. Entonces está señalando allá al principio muy antiguo, un hombre que para nosotros los creyentes del nuevo pacto es conocido como el padre de la fe, porque todos los que estamos en Cristo somos hijos del creyente Abraham. Y así como Abraham caminó por fe, usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento, Génesis 12, dice que Dios le dijo a Abraham estaba en un lugar de cuadramisa, digamos, ¿no?
era Ur de los Caldeos allá, un lugar de idolatría, un lugar de perdición. Allá estaba él con toda su familia. Y Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Sí? Y le dijo: y te bendeciré. Haré de ti una nación grande y serás conocido. Y luego arregló seguido, dice: y salió Abraham como Dios le dijo. Y en el Nuevo Testamento dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, porque el justo por la fe. ¿Por qué salió? Porque Dios le dijo. Entonces la fe habla de una relación con Dios. La fe habla de oír a Dios y seguir la instrucción. La palabra fe es una palabra de acción. La fe no es pasiva, la fe es activa. Dios le habló a Abraham y Abraham, ¿qué hizo? Salió. Salió. Entonces, cuando una persona es una persona de fe, es una persona activa en lo que Dios le dice que haga. Habacuc, Dios le dijo: escribe la visión. Escribió la visión y empezó a ver un futuro diferente, y por eso quedó registrado en la palabra. Así es que el justo por la fe vivirá. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de tiempo. ¿Sí? El tiempo. Ahora, si nosotros volvemos a la carta a los Hebreos, que es un paralelo entre Antiguo y Nuevo Pacto, en el capítulo 10, el versículo 38, está la misma declaración. Qué interesante, ¿no? Parece que todo fuera copy-paste. Dice: mas el justo por la fe, dice, vivirá por fe. El justo por la fe vivirá. La misma expresión, en otro orden, pero la misma declaración. Mas el justo vivirá por fe. Y luego hay como una acción contraria. Dice: y si retrocediere, no agradará. Bien. Entonces, vivir con fe significa avanzar en cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Pero hay otra acción que es una acción contraria a la fe, que es retroceder. Esta también es una acción. Entonces, no hay nadie pasivo que no haga nada. Hay gente activa siguiendo la fe o activa siguiendo el temor, la duda, la incredulidad. O sea, retroceder. ¿Sí? Por eso, si ven la película Retroceder Nunca, rendirse jamás, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, continuará. Ahora, el verso 36 ahí en Hebreos 10 dice: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces aquí dice que hay algo que necesitamos los que somos de fe. ¿Qué necesitamos? Paciencia. Cuando Dios llama a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, Abraham tenía 75 años. Dios le promete que le daría un hijo. Eso se llama la promesa, no las promesas. Se llama la promesa. ¿Cuánto tiempo pasó para que esa criaturita, el hijo de la promesa naciera? Pasaron 25 años. Cuando ya este hombre, que vimos como por acá, ¿sí lo vio que estaba mirando las estrellas? ¿Lo vimos por acá? En sus propias fuerzas no podía. Entonces, cuando Dios le da ese hijo, ¿sí? Que es Isaac, el hijo de la promesa. Entonces aquí habla en singular, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho, esa palabra hecho es una palabra de acción, habiendo hecho la voluntad de Dios, habiendo hecho lo que Dios dijo, obtengáis la promesa. ¿Cuál era la promesa? Para Abraham era Isaac. ¿Cuánto demoró la promesa? 25 años. Necesitamos paciencia. Ahora, la promesa es Jesús. Pero ahora nosotros también tenemos una promesa: su segunda venida, o el rapto de la iglesia, la promesa antes de la segunda venida. La promesa para nosotros es que nos va a llevar antes que venga a juntar a las naciones. También tenemos una promesa. ¿Pero qué necesitamos? Paciencia. Y mira lo que dice el renglón seguido, el 37. Porque aún un poquito, se lo puse más grande aquí, el que ha de venir vendrá. O sea que nosotros también tenemos una promesa, que es que Cristo vendrá por su iglesia.
Dice, aún un poquito, y el que ha de vivir vendrá. Parecido a lo que le dijo a Habacuc, escribe la visión, públicala. Porque aunque la visión tarde, vendrá. Ahora, aunque Cristo Jesús todavía no ha venido, vendrá. Y aquí dice, aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Y luego arregló seguidor, dice el 38, vuelvo otra vez al principio, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocede, no agradará. Mira, el problema entonces de una persona de fe es que retrocede. Lo grave es retroceder, volver otra vez como Rapunzel, volviendo a lo que fue. En palabras del apóstol Pablo, es menos tierno que Rapunzel. Es como el puerco, la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el banco, vuelve a lo que fue, o el perro que vuelve a su vómito. ¿Usted sabe que vuelve el perro a su vómito? A tragárselo. ¿Lo ha visto? Es más o menos así el que retrocede, ¿sí? Es también una acción desagradable, ¿no? Es una acción sucia, es una acción que no agrada a Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Estamos diciendo que el justo por la fe vivirá. Aquí en verso 39, que es para nosotros, quiero que lo leamos todo. Dice, pero nosotros, qué entusiasmo, a ver, vamos a leerlo todo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces aquí está hablando que nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué retroceden? Para perdición. Nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, aquí, en el contexto de Hebreos 10, si usted lo lee, es sobre pecar deliberadamente. Usted lee la Biblia, ese pasaje explícitamente está hablando de pecar deliberadamente. Y en este contexto de pecar deliberadamente habla de los que retroceden. O sea que pecar deliberadamente es retroceder. ¿Y para qué retroceden? Para perdición. ¿Era salvo? Sí. ¿Sí? Porque está hablando a cristianos. Entonces está diciendo que hay dos tipos de cristianos. Hay un tipo de cristianos que son de los que retroceden para perdición, y hay otro tipo de cristianos que esos somos nosotros. ¿Sí creen que somos nosotros? Amén. No somos de los que retroceden, somos del tipo de cristianos que ¿qué? Que tienen fe para la preservación de la vida. Porque el justo por la fe vivirá. Y si retrocediera, dice el Señor, no agrada a mi alma. O sea que al Señor no le agrada que no retroceda. O sea, al Señor no le agrada la Rapunzel, ¿sí? Las puercas lavadas que vuelven al vómito, los perros que vuelven, las puercas lavadas que vuelven al parco, los perros que vuelven al vómito. No le agrada al Señor. O sea, al Señor no le agrada que nosotros volvamos a cuadrapiche, mis estimados. Sí, es claro, hablándolo aquí en términos capitalinos, ¿no? Bueno, los que están por internet pronto no entienden. Cuadrapiche es un lugar de perdición, donde es él con él, ella con ella, él con él, y así mismo viceversa en sentido contrario. Ya el que me entendió, ¿sí? Donde se levanta el codo y al rato entonces se pierde la voluntad, y cuando se pierde la voluntad entonces se perdió todo, retrocedió para perdición. ¿Sí es claro? ¿Vamos bien? Sigamos en Hebreos 11. Acciones de fe. Recuerden que la fe es una palabra de acción. En la fe, en la Biblia, habla de acciones. Acciones que van cumpliendo lo que Dios dijo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y si es Dios, entonces hay que hacer lo que Él dice porque Él es Dios. Si uno fuera Dios, pues hoy hay que hacer lo que Él es Dios. Porque no somos Dios. Entonces hacemos lo que Dios dice. Entonces, en Hebreos 11 dice, por la fe Abel, muy antiguo, ¿cierto? Abel, muy antiguo. O sea, esta es la segunda generación de seres humanos. O sea, muy antiguo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Miren, desde la segunda generación están siendo justificados por la fe.
O sea que Abel, ¿cuál fue la excelencia del sacrificio de Abel? Que lo hizo como Dios había dicho. ¿Cuál fue el problema de Caín? Que lo hizo como él quería. ¿Por qué fue justificado Abel? Porque hizo como Dios había dicho. Su acción de fe corresponde a lo que Dios dijo. ¿Sí es claro? Luego dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo o fue declarado justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y ¿muerto quién? Abel, aún habla por ella. ¿Habla por qué? Por la fe. ¿Sí? Habla por la fe. O sea, todavía Abel, segunda generación de seres humanos, miles y miles y miles de años han pasado y sigue hablando la fe de Abel. El poder de la fe, ¿no? Tremendo. Yo le alcancé a tomar una foto cuando estaba tomando la ofrenda, alcancé a hacer un paneo. Por aquí está Abel ofreciendo el sacrificio, quemando, como decía Dios, ¿sí? Ese cordero se ve quemado. Pero Caín, que se le vio un poco envidioso aquí, llevó frutas. Dijo que era una ensaladita lo que él quería, ¿no? Pero Dios no había dicho que era ensalada. Entonces el problema de Caín es que él sí tuvo, de hecho él llevó la ofrenda primero, pero la llevó como él quiso. Y no es como él quiso, no es como uno quiere. Fe es como Dios dice, y esa fue la victoria de Abel, que lo hizo como Dios hizo, como Dios dijo. Entonces, ofreció más excelente. Subrayen su Biblia sacrificio. Obedecer a Dios muchas veces es un sacrificio. Está en el libro libre, Dios dice casi, ¡ah! ¡Qué sacrificio! Dios dice que debe diezmar y ofrendar, y uno dice, yo soy devoto de la Virgen del Codo. ¡Qué sacrificio! Dios dice que debe congregarse. No, a mí me gusta dormir toda la mañana del domingo. Ayúdenme. Ayúdenme, ¿dónde están? Ayúdenme. Y hay que ir al servicio de mitad de semana. Y hay que llevar la Biblia. Y si el pastor se demora, y si está lloviendo, y si están bravos en la casa porque pelearon, sacrifique, queme ese becerro, queme bien ese becerro. Hablando del nuevo pacto nos dice, dice que Dios da testimonio, o sea que este hombre era un dador, daba ofrendas y ofrendas y ofrendas. ¿Acuerdan que el martes hablamos de la ofrenda de María, la hermana de Marta? ¿Sí? Él daba ofrendas el martes allá en el grupo familiar. Entonces Dios da testimonio de esas ofrendas, Dios da testimonio de su servicio, de lo que usted hace. ¿Sí? De pronto el pastor no le reconozca, no le haga un diploma, no le da una mención de otro Dios que le reconoce sus ofrendas. Toda ofrenda que usted haga. Que a veces las ofrendas son un sacrificio. Son buenos. De hecho, le dice, sacrifica alabanza. O sea, cuando no quiero, cuando estoy así como Habacuc, que me quiero quejar, protestar, y tengo que alabar al Señor. ¿Qué hizo Habacuc? Un sacrificio de alabanza. ¿Sí? Fruto de labios que confiesan su nombre. Ahora del nuevo pacto, ya Hebreos 12, estamos en Hebreos, ¿verdad? Dice que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. A la sangre de Jesús rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Sí? La sangre de Abel dice que vendría un sacrificio perfecto. La sangre de Jesús dice, yo soy el sacrificio perfecto. Amén. Habla esa sangre, está contando una historia. Y la última acción de fe es Enoc. ¿Se acuerdan de ese amigo Enoc? Sí, yo tengo un amigo que se llama Enoc también. Enoc, entonces dice Hebreos 11, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Wow, que uno pueda creerle a Dios para no ver muerte.
Yo creo que esa generación somos nosotros. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber que agradó a Dios. Hizo acciones de fe. ¿Sí? Entonces hizo acciones de fe. Él agradó a Dios. Antes de que Dios se lo llevara. A los 75 añitos, Enoc engendró a Matusalén. Y después que engendró a Matusalén, determinó caminar con Dios. Ser obediente a Dios. ¿Sí? Mire lo que nos dice ahí en el libro de Génesis, hablando de Enoc. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Este fue el que más vivió según registra la Biblia. ¿Sí? Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, ¿cuántos añitos? 300 años y retrocedió. ¿Cómo es el ejemplo de Pérez? ¿Cuántos años caminó? 300. Ay, es que estoy cansado de ir a la iglesia, estoy cansado de servir, ya me cansé. Enoc caminó con Dios y no se cansó, no retrocedió. Y engendró hijos e hijas. Escuchen esto. Uno puede caminar con Dios engendrando hijos e hijas. O sea, teniendo noches buenas. ¿Sí o no? Todavía caminar con Dios. Si hay que tener noches buenas, no es en contra de la palabra de Dios, solo que bajo la bendición de Dios. Sacrifique, papito. Espere que tenga la bendición. Entonces después puede engendrar todos los que quieran. Todas las noches buenas y caminar con Dios. ¡Qué alegría! ¡Qué entusiasmo! ¡Ay, Señor! Pastor y los condones. Sacrifique, papito, sacrifique. Sigue diciendo. Y fueron los días de Enoc 375 años. Luego dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Entonces, esa acción de caminar con Dios 300 años produjo una acción sobrenatural. Dios se lo llevó. Lo vio muerto. Son ejemplos de fe que nos da la palabra. Así que el mensaje es: el justo por la fe vivirá.